Buen día, bienvenidos a al Congreso Mundial de E-Learning, edición 2015. Estamos con la conferencia de la mañana sobre hojas de ruta, un espacio para el aprendizaje significativo. Nos acompaña en esta presentación Chiarani Marcela, que es docente e investigadora de la Universidad de San Luis, Argentina, y está interesada en el tema de las relaciones de las TIC y la educación. La ponencia tiene un tiempo de 45 minutos, Marcela, y luego hacemos las preguntas. Vamos a poner el link del formulario para poder hacerlas. Adelante, Marcela. Bueno, buen día a todos los que nos están escuchando hoy. Bueno, yo soy Marcela. Paola está en este momento tratando también de que la otra compu funcione. Y Soledad hace poquito ha sido mamá, por eso en este momento no va a estar haciendo la presentación. En principio voy a estar comentando yo. Sepan disculpar si en algún momento me agarra un ataque de tos, es que estoy con alergia. Bueno, vamos a empezar. La idea de esta experiencia es contarles las herramientas que nosotros continuamente estamos investigando para mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito educativo, particularmente en este caso presentamos el ámbito de la universidad. Como vemos, siempre estamos buscando estrategias que nos permitan llegar a los alumnos de una manera distinta y optimizar los recursos que están disponibles en Internet. En este caso particular utilizamos herramientas de la Web 2.0 y puntualmente utilizamos Google Drive con todas sus ventajas, ¿no? Pero esta experiencia nosotros la llamamos hoja de ruta del aprendizaje, porque lo que intentamos es que cada uno de nuestros alumnos pueda ir registrando de manera óptima cuáles son sus aprendizajes. En este caso, nosotros nos basamos mucho en un autor como Pere Márquez, que él siempre habla que estos instrumentos son que permiten potenciar las capacidades mentales que tenemos nosotros para pensar. Y en ese es la potencialidad que vamos a utilizarlo. Las TIC, hay algo que tenemos que tener claro, no tienen efecto mágico sobre ningún tipo de aprendizaje. Acá es una relación continua entre lo pedagógico, lo tecnológico, que de manera tal dialoguen para obtener la potencialidad de los recursos. De por sí solo la tecnología no hace nada y no nos podemos quedar con las pedagogías viejas de seguir solamente utilizando el papel y el lápiz. Nuestros alumnos están inmersos en un mundo digital y nosotros como docentes también estamos inmersos en un mundo digital. Y eso es lo que uno intenta potenciar a través de las TIC y las estrategias didácticas que utilizamos. Otro autor que solemos utilizar es Martha Stone, que ella en su libro de Aprendizaje para la comprensión con TIC reflexiona mucho sobre el uso de estas herramientas y puntualmente de las herramientas que están en la web para ayudarlos a que ellos puedan reelaborar, aprender y reflexionar sus propios aprendizajes. Y en ese proceso continuo, que no solamente tomar el conocimiento y repetirlo, sino poder apropiarse de esos conocimientos para poder utilizarlo en el mundo real en el que viven. ¿Por qué utilizamos el almacenamiento en la nube? Bueno, este tiene muchísimas ventajas y en especial nos permite crear y editar de forma individual o colaborativa distintas herramientas, distintos documentos. Y en este caso muchas veces nosotros trabajamos con nuestros alumnos en el aula y vemos que ellos colaboran e interactúan. Pero también hay una instancia que va más allá del aula, que es cuando ellos trabajan en sus casas, y entonces esa colaboración se puede extender a través de estas herramientas.
Bueno, y acá me gustó, y de hecho compartimos con todas las chicas de la cátedra, esta frase, ¿no?, que pone Edith Pur en la propia página de Google, que dice: con la tecnología podemos terminar con las limitaciones del aula tradicional y transformar cómo enseñamos y cómo aprendemos. Y ahí yo creo que está el eje central de cualquier innovación educativa: poder transformar las formas en que enseñamos y en que aprenden nuestros alumnos, que sea efectivo esta forma de trabajar. Y en particular, lo que nos ofrece Google Drive, de por sí, que al poder acceder de manera libre nuestros alumnos, se trabaja de una manera para las universidades, más que nada pública, de una manera abierta sin ningún problema. Y sin duda, este es otro de los puntos centrales que nos permite Google al poder compartir los recursos, es precisamente que no solo yo hago una evaluación al final, no el proceso, sino el resultado final de lo que me entregan mis alumnos, sino que al trabajar con Google Drive yo puedo ir haciendo un seguimiento continuo y una evaluación formativa, ¿no?, y lograr una interacción en ese aprendizaje mientras los alumnos van elaborando los trabajos. El contexto de esta investigación es la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, y la experiencia que vamos a contar está trabajada en dos de las materias. Una es Educación Infantil e Informática, que es una materia que cursan los alumnos del profesorado en Educación Inicial, y otra es el Seminario Taller de Educación Tecnológica, que cursan los alumnos del profesorado en Ciencias de la Computación y el profesorado en Tecnología Electrónica. En ambas utilizamos esta estrategia de la hoja de ruta del aprendizaje. Pero para detallar, y porque a veces es un poco más complicado poder unir todas las encuestas que nosotros tomamos, el diagnóstico inicial, vemos que año a año se produce una situación que nuestros alumnos cada vez están más tecnologizados y tienen un dominio de la cultura digital más apropiada a la que nosotros esperamos recibir en nuestros alumnos. ¿Y qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, muchos de ellos tienen acceso a Internet en su casa y tienen además computadoras en su casa, cosa que hace 3 o 4 años no ocurría, y ahora con una distribución que se fue haciendo en varias escuelas de distribuir computadoras, muchos alumnos tienen su computadora personal, unido también que tienen la computadora familiar en su casa. Y son muy pocas las alumnas que no tienen un acceso a una computadora. En ese caso es que está provisto los horarios de sala de máquina para que los alumnos puedan acceder y tener su computadora y su acceso a Internet. Pero también vemos que disponen Internet en su casa en muy alto porcentaje y que además su frecuencia de acceso también es alto. O sea que el poder trabajar con estas herramientas es factible con este grupo de alumnas. Algo que también se resaltó, y en esta encuesta por ahí no está marcada, es que ellos acceden desde sus celulares a Internet, ¿no? Y de esa manera vemos que tienen un acceso más inmediato. Como decíamos, el contexto de la asignatura tiene un espacio virtual a fin de disponer de los materiales teóricos, de los trabajos prácticos y los software, porque no solamente utilizar la hoja de ruta, sino es todos los medios disponibles, como por ejemplo es utilizar un blog para la materia de educación infantil y un aula virtual para las materias de los profesorados. En este caso también nosotros utilizamos el año pasado puntualmente, que es esta experiencia, el uso de Facebook como un medio de comunicación más dinámico.
Y este año estamos trabajando con las comunidades de aprendizaje que ofrece Google+, a fin de integrar todas las herramientas de Google. Y como vemos, nuestra intención no es solo evaluar el producto final, sino poder hacer un seguimiento del aprendizaje de nuestros alumnos. Y más que nada intervenir en esas instancias donde son necesarias. Y como todo este trabajo está basado en la propuesta de Martha Stone del aprendizaje significativo, vemos que los tópicos generativos, los que nosotros nos propusimos para trabajar en esta materia, fue que la base del conocimiento es que todo conocimiento es libre y debe ser de fácil acceso a todos los alumnos. Las metas de comprensión que pautamos para ello fue que las alumnas deberían comprender la manera de crear y editar imágenes, la manera de crear y editar audios, cómo diseñar materiales educativos usando software de autor y las formas de licenciar la producción propia que hacen los alumnos. Y como integración, ¿no? Cómo integrar todos los aprendizajes para desarrollar recursos educativos abiertos y posteriormente alojarlos en un repositorio. Todas estas metas de comprensión van en línea a ese tópico generativo que es la base del conocimiento libre y de acceso fácil. Entonces, en este caso, la hoja de ruta, que fue el desafío del 2014, se propone que cada alumno comparta con los docentes responsables esa hoja de ruta con el correo electrónico. En algún momento yo hablé que la ventaja que tenía Google era que podía ser compartido. En este caso no optamos por el trabajo compartido entre alumnas, sino que este trabajo individual es compartido con los profesores de la materia. De esta manera nosotros podemos hacer ese seguimiento continuo, ¿no? Y nos facilita hacer la evaluación en proceso. Y en este caso, cuando hablamos de hoja de ruta del aprendizaje, la concepción que nosotros tenemos es de pensar en un documento único, no que ellos generen varios documentos en Google. Es bajo un solo documento, denominado hoja de ruta del aprendizaje, que va a consignar el apellido y el nombre del alumno y el número de documento o de registro de alumno que nos permita a nosotros identificar el alumno que está trabajando con este material. De esa manera, terminada la cursada, el alumno puede imprimir todo su aprendizaje y nosotros lo solemos asociar con el cuaderno de la escuela, cuando nosotros en un cuaderno constaba el aprendizaje que teníamos durante todo el año de cursada. En este caso, lo que nosotros hacemos está en la web. Ese cuaderno virtual es el que nosotros denominamos hoja de ruta del aprendizaje. Acá, por ejemplo, podemos visualizar la página de la materia, el blog de la materia Informática y Educación para las alumnas de nivel inicial, y vemos, por ejemplo, la primer consigna que tienen que ellas que investigar, que es esto de trabajar en la nube, y a partir de trabajar en la nube, cómo generar su propia hoja de ruta, ¿sí? Que después en instancias posteriores vemos que la compartan con los docentes. En este caso, vemos un ejemplo de una hoja de ruta compartida con una alumna. Algo que después nosotros detectamos que por ahí, con la opción de que se van resolviendo las consignas que colocamos al costado, muchas de las hojas de ruta que estuvimos evaluando, esas consignas no figuraban, ¿no? Porque habían sido resueltas. Pero acá podemos ver cómo la alumna resuelve la actividad y el docente hace alguna acotación. En este caso, el correo que hemos utilizado es el correo de la materia, que es donde cualquiera de las docentes puede ingresar y hacer comentarios en general. Y
Y esto, bueno, esta comunicación es constante más allá del horario de clase, porque estas actividades se hacen en su casa, en el horario en que tengan disponible en su casa. En los horarios que disponemos de máquina, también hacen actividades con los software que ellas tienen que aprender a utilizar. Y evacuamos más que nada todas las consultas y dudas que tienen en problemas técnicos o problemas de resolver la consigna con ese software en particular. Y en este caso acá queda reflejado todo lo que es la investigación que ellos tienen que ir haciendo. Y algo que vamos a ir visualizando en otras hojas de rutas, que cuando detectamos que una alumna no completa la actividad, le colocamos un cartel para que visualice que esa actividad no ha sido completada. Y otra de las consignas que nosotros solemos trabajar con los alumnos es el tema de citar las fuentes. Muchas veces los alumnos cortan y pegan, y entonces esto nos permite poder hacerle referencia y que ellas citen de dónde sacan el material y que deben elaborar sus propuestas, que no es solo cortar y pegar, sino que ellas deben apropiarse de ese aprendizaje. Entonces, en este caso, les estoy visualizando distintos materiales de distintas alumnas para que vean cómo vamos haciéndole aportes y a partir de ellas las alumnas deben ir corrigiendo. Terminado el cuatrimestre, las alumnas deben entregar una impresión de toda esta hoja de ruta, ¿no? Como cierre con todas las actividades completadas. ¿Ven? Acá visualizamos otra donde se vio que cortaron y pegaron la definición y la alumna no hizo alguna evaluación propia de ese conocimiento, alguna producción propia de ese conocimiento. Entonces los docentes interactúan haciéndoles alguna intervención para que ellas revean. Igual, todo esto es reforzado en las clases presenciales o en las clases teóricas, ¿no? Para que el alumno tome conocimiento de que ellos deben ser artífices de su aprendizaje y que deben producir el conocimiento que quieren adquirir. No solamente es repetir información, sino que deben apropiarse de esos conocimientos. El uso de las herramientas de Google Drive, ¿no? a la hora de que nosotros hacemos evaluación, nos ha resultado tanto una herramienta poderosa en el proceso para poder interactuar con las alumnas. Hemos intentado en todo momento dejar de lado la clase magistral típica donde el docente repite horas y horas conocimientos y el alumno no produce, sino que el alumno pueda producir ese conocimiento. Y justamente este tipo de estrategia nos ha permitido hacer ese seguimiento constante, lo que también implica un compromiso en relación a la tarea de los alumnos, porque también esto nos permitió ver que a veces las alumnas están sobrecargadas con actividades o parciales de otras materias, entonces abandonan momentáneamente las actividades en la hoja de ruta y después se concentran en 2 o 3 días a poder trabajar, ¿no? Esto fue visto, si bien era algo que uno detecta que ocurre en las alumnas, no tiene forma de corroborarlo. Al utilizar la hoja de ruta y al hacer este seguimiento nosotros podemos visualizar. Y cuando entramos a preguntarles qué es lo que estaba pasando, nos comentan o que tenían que entregar un práctico o que tenían un parcial de otra materia y entonces estaban abocadas más a otras actividades que a continuar la hoja de ruta. Las reflexiones que hizo el grupo de trabajo para ser aplicadas este año, que era intentar que el tipo de preguntas que nosotros abordábamos en esa hoja de ruta
les ayudaran más a la reflexión, porque por ahí muchas veces el tipo de preguntas que uno hace los lleva solamente a responder la pregunta en función a lo que dice tal autor y les cuesta reflexionar sobre ese conocimiento. Entonces, algunas de las preguntas que intentamos llevar adelante durante esta cursada es, por ejemplo, como está presentada en la diapositiva, ¿no? ¿Qué aprendí en la clase de hoy? Que ellos reflexionen de toda la actividad que ellos fueron haciendo, qué es lo que pudieron aprender, qué dificultades encontré, si las pudieron resolver o no, qué cosas pudieron consultarle al docente o a sus compañeros y esto les sirvió como aprendizaje o se siguieron quedando con la duda, ¿no? Ese tipo de preguntas que por ahí uno no realiza en la cursada y que vemos que son altamente significativas, ¿no? Si ellos consultan a los docentes o no lo consultan, qué temas de la materia le quedaron confusos, porque también esto es algo significativo. Nosotros, y que hace años venimos nosotros preguntando, cuando un alumno se saca 7 en un parcial, el parcial lo aprueba, pero hay 3 ítems de esa evaluación que el alumno los tenía erróneos o no los había aprendido para poder dar la evaluación. Entonces, ¿qué pasa con ese conocimiento? Después el alumno lo adquiere o no lo adquiere, porque con el 7 acredita el conocimiento. Pero ¿en qué momento el alumno se apropia de todo ese conocimiento? Cuando un docente planifica un contenido, lo planifica para que el alumno lo aprenda en su totalidad. Y a veces vemos que en la cursada de una materia siguiente, el alumno le faltaron contenidos y está reflejado muchas veces en las notas que los alumnos después obtienen. Y en este caso es el constante desafío nuestro como docentes al utilizar las TIC de reflexionar sobre nuestras propias prácticas y evaluar las didácticas que utilizamos, en este caso la hoja de ruta. Este año la hemos vuelto a utilizar, hemos intentado aplicar otro tipo de actividades, hemos integrado una comunidad de aprendizaje, estamos utilizando otras herramientas de la web 2.0 para que ellos, por ejemplo, realicen mapas conceptuales o mapas mentales. Y bueno, esto es en ese constante desafío de que nuestras alumnas se apropien de la tecnología en forma transversal, pero por sobre todo puedan visualizar que el conocimiento está disponible en Internet. Ellas deben aprender a aprender, deben aprender a procesar esa información y a apropiarse. Y las tecnologías nos lo permiten, ¿no? Como un apoyo significativo en el aula. Espero con todo esto haber sido clara en la experiencia que queremos contarles. Gracias a todos los que nos han escuchado y respondemos alguna duda o inquietud acá en la conferencia o después en el foro. Ok, Marcela, muchas gracias, muy claro tus conceptos. Voy a esperar unos minutitos a ver si entra alguna pregunta. Mientras te voy a formular una desde tu experiencia, Marcela, con esta hoja de ruta. Y un tema puntual que tocaste vos es que se puedan hacer del conocimiento y que realmente puedan comprender el tema que están viendo. Que es real que muchos tienen acceso a la tecnología, pueden copiar y pegar, pero realmente ellos no pueden expresar con otras palabras lo que buscaron en la red. ¿Cuál es tu experiencia sobre ese tema? Bueno, todos los años buscamos estrategias para mejorar esa parte. El problema que a veces el alumno tiene es que tiene un cuatrimestre para cursar la materia. Entonces, por ahí el objetivo del alumno es más aprobar que aprender. Y romper con esos cánones es uno de los temas más difíciles que tenemos los docentes universitarios. No obstante, seguimos en la búsqueda. De hecho, el parcial este año
apuntó a ese estilo de preguntas más abiertas y reflexivas, y donde les permitimos utilizar todo el material que fueron elaborando desde el marco teórico, porque a veces lo más difícil es el marco teórico que el alumno se apropie. De las herramientas se apropian fácilmente. El tema es desde el marco teórico de donde utilizan estas tecnologías. Esa es la parte que por ahí más complicada es que la alumna se apropie. Y en este caso, recién hemos tomado el parcial, estamos evaluando esos resultados, no podemos sacar conclusiones definitivas, pero sí hemos visto que las alumnas se han sentido más seguras al momento de dar una respuesta. Hay algo que los docentes tenemos que tener en claro. La información está en Internet. ¿Queremos tener loros en las universidades o queremos tener gente que en realidad reflexione sobre su aprendizaje? Entonces, en ese caso, las preguntas tienen que ser abiertas y le debemos permitir al alumno que reflexione. Y esa es una acción constante durante toda la cursada. La otra interrogante que nosotros tenemos es que si por ahí esta metodología solo la aplica 1 o 2 materias de toda una cursada, también al alumno se le hace difícil apropiarse de esta tecnología. Entonces creo que es un desafío a nivel universitario replantear la forma en que enseñamos. Y si hablamos del uso de las TIC, una de las cosas que el docente debe dejar de lado es la clase magistral. Entender que el alumno puede aprender sin estar escuchándome 2 horas continuas. De hecho, yo siempre digo, puedo estar hablando 2 horas continuas y la mitad del curso puede estar dormido, ¿sí? Entonces, debemos buscar estrategias que nos permitan que nuestros alumnos se apropien del conocimiento. No como mero resultado de una nota, sino que después, cuando años posteriores me encuentro a las alumnas ejerciendo su profesión docente, gustosamente me diga que están utilizando las tecnologías en el aula. Eso creo que es el resultado que uno espera al transmitir los conocimientos y al buscar que el docente reflexione sobre su propia práctica. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí. Leo otra pregunta. Mariana Vázquez coincide con el análisis hecho de tus prácticas docentes y te consulta: ¿cuáles son los tiempos que consideras más adecuados para valorar los conocimientos adquiridos? Lamentablemente nosotros tenemos estructuras curriculares que nos hacen que en un cuatrimestre tengamos que evaluar los conocimientos. Pero tal cual está, por ejemplo, diseñada esta materia, donde el alumno termina produciendo un recurso educativo abierto que después se libera en la web para que otros docentes y otros alumnos lo utilicen, y al llegar a la exposición final de esos trabajos, cuando vemos las alumnas que verdaderamente se apropian de lo que significa desarrollar material y lo que significa que después varias de sus compañeras han compartido material y no solo tienen un material, sino que tienen 20, 30 materiales para utilizar al momento de su práctica, yo creo que esta evaluación es inmediata al momento de ver el resultado final. Pero la evaluación concreta la voy a tener dentro de 3, 4 años, cuando estas alumnas egresen y yo las pueda contactar y visualizar si han utilizado estos recursos que nosotros queremos que se difundan de manera abierta. Gracias. Otra pregunta, María Estela. ¿Cómo ha sido la respuesta por parte de otros docentes? ¿Aún se ve resistencia en el uso de las nuevas tecnologías? En nuestra universidad no es obligatorio utilizar las nuevas tecnologías. Por estar a cargo de un proyecto de investigación y dirigir las aulas virtuales de la universidad, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales en la universidad, vemos que año a año cada vez son más los docentes que interaccionan. A fin de año, ya hace 3 años, venimos elaborando un encuentro que se llama Docentes Conectados,
donde todos los docentes de la universidad que utilizan las TIC nos convocamos para abordar esta temática. Y vemos que cada vez son más los docentes que están interesados. De hecho, hace 2 semanas terminamos un curso de posgrado para utilizar aulas virtuales como extensión de la clase presencial y tuvimos la sorpresa que 57 docentes de nuestra universidad quisieron cursarlo. Esto abre incógnitas en preguntarnos, bueno, todo esto que venimos haciendo año tras año, intentando contagiar a otros docentes, y lo que a su vez cada docente va participando en distintos eventos, hace que esto vaya aprendiendo de a poco. Pero no es una iniciativa general que la universidad tenga exigido que utilicen sí o sí las tecnologías. Creo que cuando eso cambie, va a permitir que cambie también muchas de las modalidades y estrategias que se utilizan, ¿no? Pero también para eso los docentes deben estar preparados para utilizar todas estas tecnologías. No sé si responde mi pregunta, la pregunta que hicieron. Creo que el tema es, Marcela, como tú lo indicas, es un tema de evolución de los docentes, por ahí que tenemos cierta edad, usemos la tecnología y la podemos aplicar en la clase. Esa fue la última pregunta que teníamos. No sé si quieres agregar algo más. No, agradezco a los organizadores del Congreso Virtual Mundial. Me parece que es una instancia de aprendizaje y colaboración a nivel habla hispana. Me encanta encontrarme con colegas de distintos lados y con colegas de mi propio país que estamos interactuando con esto de que el conocimiento tiene que ser abierto y libre y que esta es la manera de interactuar y enriquecernos y más que nada motivarnos a seguir haciendo experiencias que nos enriquezcan no solamente como docentes sino como personas. Gracias. Muy bien, Marcela. En nombre del Congreso Mundial de E-Learning te damos las gracias a vos y a todo tu equipo por la calidad de tu ponencia. Sabes que está abierto nuestro Congreso para toda la gente. Te invitamos a que continúes en los días que queda del Congreso y que ya vayas pensando ponencias para el año próximo. Los saludo a todos, los invito a retirarse en la sala, quedará la presentación en nuestro canal, en la página del site de la conferencia, por si ustedes quieren seguir agregando preguntas, y los esperamos en la siguiente ponencia en aproximadamente 1 hora 40. Muchas gracias, hasta luego.